Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos acompañáis hoy aquí a Torre Ilunion. La verdad que es un placer teneros a todos. También a los que nos estáis siguiendo en remoto, que me consta que sois muchos. A los que no me conocéis, soy Pilar Marqués, directora de comunicación en Ilunion Comunicación Social y orgullosa socia de UAS también. Y voy a tener el placer de acompañaros en este acto en el que vamos a presentar esta guía práctica, comunicar la sostenibilidad y su impacto en la reputación. A estas alturas, a todos los que estamos aquí y en casa, no nos cabe duda de que estamos asistiendo a una auténtica revolución en lo que se refiere a la integración de la sostenibilidad en la estrategia de empresas y de entidades. Y, en consecuencia, nada más importante que cómo comunicar esa sostenibilidad y cómo hacerlo bien. Todo el equipo de Ilunion Comunicación Social nos hemos implicado mucho en la elaboración de esta guía. Lo hemos hecho colaborando también con Canvas en este proyecto impulsado por UAS y Corporate Excellence. Y lo hemos hecho por dos razones. Una, porque creo que tenemos expertise en comunicación y sostenibilidad, llevamos décadas haciéndolo. Y dos, porque somos fieles a este propósito que veis aquí escrito en el escenario, construir un mundo mejor con todos y todas incluidos. Y especialmente hemos querido que, además de esta aportación de nuestro expertise en comunicación, hemos querido que la guía fuera accesible. Vais a encontrar en todos los soportes digitales una guía 100% accesible, y también hemos querido que este evento sea accesible, como vais a ver, desde principio a fin. Así que nada, un placer que estéis aquí con todos nosotros, y sin más vamos a dar la palabra a Ana María López de San Román. Ana María es directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas en Ilunion, nuestro grupo. Es miembro del comité de dirección, esto me gusta especialmente decirlo, y también es orgullosa socia de UAS. Ana María, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pilar, por la introducción, y gracias a todos por estar hoy aquí en este evento. Yo simplemente, son 2 minutitos para dar la bienvenida en nombre de Ilunion, ¿no? Nos encanta poder acogeros, y también, como ha dicho Pilar, como socia de UAS, también orgullosa socia de UAS, es un honor acoger en el auditorio la presentación de esta guía, en la que también tuve la suerte de participar en el grupo de trabajo que también hicimos aquí, celebramos también en Torre Ilunion, esta guía impulsada por UAS, por Corporate Excellence, y que cuenta con el apoyo de Canvas y también de nuestra casa, ¿no?, de Ilunion Comunicación Social. El tema es fundamental, es importante. Yo creo que todos los profesionales que nos dedicamos a la sostenibilidad, y no solo, yo creo que afecta de manera transversal a todos los profesionales y a las empresas, un tema tan importante como ese vínculo entre sostenibilidad y reputación, y, si me permitís, directamente relacionado también con la cantidad de verdad, esto es, de compromiso y de voluntad que hay detrás de la integración de la sostenibilidad en las empresas y organizaciones. Para Ilunion sí me gustaría decir cómo entendemos la sostenibilidad. No es absolutamente estratégica, eso probablemente lo podríamos decir muchas de las empresas que estamos aquí, está en la toma de decisiones fundamentales, pero también, como nos gusta decir, y engancho con lo que acaba de mencionar Pilar, nosotros consideramos que es palanca de activación de nuestro propósito, de este propósito del que también nos sentimos orgullosos, el de construir un mundo mejor con todos incluidos. También decimos que la sostenibilidad empieza por escuchar, y por eso tiene todo el sentido para nosotros, y nos encanta acoger jornadas como la que celebramos hoy aquí, en la que podemos compartir y aprender unos de otros, y sobre todo escucharnos. El camino del diálogo y de la escucha es la base correcta para construir y para avanzar. Ahora empieza lo importante y lo bueno, así que es un honor de verdad contar con todos vosotros aquí, y desde Ilunion estamos siempre a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. A continuación, y para ponernos realmente en contexto, antes de conocer la guía, que estamos todos impacientes por saber qué contiene, vamos a tener la suerte de contar con Mónica Chao, presidenta de UAS. Mónica. No te veía, perdona. Y con Ángela Lloza, CEO de Corporate Excellence. Yo creo que todos los conocéis a los dos, nadie mejor que estos dos grandes expertos para reflexionar sobre el papel actual que, como comentábamos, está ocupando la sostenibilidad y cómo afecta además todo esto a la reputación. Así que, Mónica, Ángel, cuando queráis.
Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, gracias a todos por acompañarnos hoy, aquí a la vuelta casi de Semana Santa, con caras descansadas, ¿no? Con mucha fuerza, con energía para lo que nos queda hasta el verano. Y encantada de estar contigo aquí charlando unos minutitos, Ángel. Bueno, WAS se ha introducido ya. WAS es una asociación. Hemos celebrado 3 años de nuestra constitución recientemente. Somos una asociación integrada por directivas que trabajamos en el ámbito ESG y de sostenibilidad medioambiental, social y de gobierno corporativo. Nuestro propósito es impactar en la transformación de nuestra sociedad y para esto pensamos que hay que hacerlo desde las mesas donde se toman las decisiones. Ana ha explicado fenomenalmente, ¿no?, el propósito y cómo actúa todos estos factores como palanca, ¿no? Y todos conocemos Eilunion, la empresa, la organización española con mayor reputación, ¿no?, por muchos rankings en temas, muchos temas. Y bueno, solamente dar las gracias nuevamente a Eilunion, a Eilunion Comunicación, a Canvas por colaborar en esto. Y este trabajo nace fruto de una comisión, ¿verdad, Ángel?, que hicimos un acuerdo con Corporate Excellence el año pasado, porque sin duda todos intuimos que la reputación y la sostenibilidad, o la ESG, están intrínsecamente relacionados. Y de eso vamos a dar una breve introducción ahora en esta conversación. Pero, ¿qué es Corporate Excellence? Lo conocemos muy bien porque Corporate Excellence es la organización de referencia para todos nosotros. Pero, ¿qué es Corporate Excellence, Ángel? Bueno, Mónica, no voy a reiterar los agradecimientos, me sumo a ellos. Y Corporate Excellence pues tiene algo que ver con... Me preguntaban por aquí, ¿no? ¿Y esto que llevas aquí qué es, no? Bueno, pues esto es... una forma de representar qué significa la reputación. Porque la reputación no te pertenece a ti, no nos pertenece a ninguno de nosotros. Es algo que tenemos que merecernos y que otros nos otorgan. Y cuando otros consideran que te mereces ser confiable, generador de cierto respeto y cierta admiración, y eso es la reputación, entonces ocurren cosas muy buenas, cosas muy positivas. Pero para hacer esta pequeña reflexión, pues llevamos casi 20 años trabajando juntos. Somos un grupo de empresas unidas o unidos en una fundación que se llama Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Perdonad por el nombre tan largo, pero es que describe para qué estamos y cuál es nuestro propósito. El propósito es Corporate Excellence, convertirnos en organizaciones excelentes. ¿Cómo? A través de la gestión de la reputación. Y esto requiere pues compartir. Somos, como he dicho antes, 25 empresas, no es un lugar cerrado. Cerca de 1000 profesionales trabajando en esto y sobre todo aprendiendo con los demás, ¿no? Y por eso creamos esta alianza con WAS, que es una alianza que tiene este primer entregable, pero que es un proyecto de avanzar juntos en esto, en aprender a crear 2 cosas que toda organización necesita, y no me voy a enrollar más, pero es básicamente crear una diferenciación sostenible en el tiempo y que no sea copiable, y al mismo tiempo y de forma equilibrada mantener y hacer crecer tu licencia para operar. Y esa es la idea, ese es el propósito de Corporate Excellence. Y bueno, yo manifiesto aquí de nuevo pues el enorme placer y el orgullo y la alegría de poder presentar este trabajo que hemos hecho juntos. La verdad que es una suerte cuando se puede trabajar en alianzas de verdad, ¿no? Porque a veces se habla de las alianzas, pero cuando esas alianzas se materializan, ¿no?, en trabajos como el que hoy vamos a ver aquí, que los que ya conocéis, un trabajo fantástico hecho por el equipo de Corporate, por las socias WAS y con el apoyo también de Canvas, pues un trabajo que da gusto estas alianzas con este tipo de resultados. A mí, ¿sabes qué? Me encantan los números. Y cuando pensaba, ¿no?, en esto, que lo hemos hablado, digo yo, bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular la reputación, ¿no? Sí. Entonces, Ángel, si deconstruyésemos la reputación, como Ferran Adrià, deconstruyésemos en elementos segregados, ¿de qué se compone la reputación? Pues fíjate que la forma de entender la reputación desagregada, como haría Ferran Adrià, hace que la sostenibilidad está directamente imbricada en la reputación. ¿Y por qué? Antes he dicho que la reputación, esto que te conceden otros, tiene que ver con
ese sentimiento poderoso que lleva a comportamientos favorables o destructivos. Entonces, ¿de qué depende que te concedan ese sentimiento de admiración y de respeto? Pues depende de hacerlo bien en los componentes de la reputación. Y los componentes de la reputación, resulta que si los enumeramos, y todos los sistemas de medición de la reputación desarrollados por distintas compañías coinciden en lo mismo, tiene que ver con los criterios ESG, por un lado, tiene que ver con la innovación, tiene que ver con el liderazgo responsable. Entonces, si lo vemos así, tenemos de forma clara una manera de medir nuestra reputación, porque nuestra reputación, para hacerla crecer o para protegerla, nos obliga y nos da la oportunidad de trabajarla en estos componentes, y además nos da un modelo de gestión, porque si la reputación se construye de esta manera y desde estas diferentes perspectivas, ¿qué tenemos? Un modelo transversal de construcción de la reputación, donde finalmente las áreas más relevantes de cualquier organización están absolutamente comprometidas para poder aflorar ese valor, ¿no? El valor reputacional. Entonces, me he dado cuenta al hablar que, y enumerando los criterios o los pilares de la reputación, me he olvidado de uno, que tiene que ver con la oferta comercial. La oferta comercial, que es absolutamente fundamental. Por lo tanto, y me repito, criterios ESG, con las 3 patas de ESG, la oferta comercial, la innovación, el liderazgo y los resultados económicos y financieros. Esos son los pilares que construyen reputación. Yo creo que ya hoy, vamos, no sé vosotros, pero yo irme sabiendo que la reputación está formada de elementos de medio ambiente, sociales, gobierno corporativo, productos y servicios, innovación, liderazgo y resultados financieros, o sea, ya con esto nos llevamos una receta. Por lo menos ya podemos cocinar, no como Ferran Adrià, pero algo podemos hacer. Es una receta muy rica. Sí. Y volviendo a la parte de números, ¿no? Sí. Y ya para cerrar esta introducción, que luego nos van a detallar más en la guía, hemos hablado también, la reputación es un intangible, pero ¿cómo lo relacionamos con los resultados de la organización? Y aquí quiero también hacer una reflexión ligera, pero sin mencionar ninguna compañía, cómo la reputación o la pérdida de reputación ha hecho desaparecer organizaciones a una gran velocidad, o incluso tener que hacer rebrandings o reposicionamientos de estrategia comercial, de producto y demás. Entonces, ¿cómo de una forma también sencilla podemos simplificar esa relación de reputación y resultados de la organización? Pues yo creo que es, como tú dices, es muy sencillo. Porque si el resultado de esta evaluación que hacen sobre ti es positivo, habrá comportamientos favorables. Y esos comportamientos favorables afectan a múltiples fuentes de generación de valor. Querrán venir a trabajar contigo, querrán invertir en ti, querrán comprar tus productos y servicios, querrán o serán más amables a la hora de concederte la licencia para operar. Serán más tolerantes y tendrás el beneficio de la duda. Cuando algo ha ocurrido pensarán, bueno, vamos a escucharles. Y además de eso, tendrás una fuente de acceso al capital a menor coste. Entonces creo que todas las fuentes de creación de valor están directamente relacionadas con la buena reputación. Y la reputación y la buena reputación es como una moneda que tiene 2 caras. La cara del cielo, que es la creación de valor en todas estas formas, y el infierno, que lo has mencionado hace un momento. Cuando no lo haces bien, el infierno significa que puedes llegar a desaparecer. Y hemos visto múltiples ejemplos de desaparición de organizaciones debidas a, precisamente, no hacerlo bien en estos 6 o 7 grandes aspectos sobre los que te evalúan. Entonces, por poner un ejemplo más de métricas, ¿no? Cuando comparamos las empresas con buena reputación, hacemos una clasificación, ¿no? Imaginemos desde reputación mediocre hasta reputación excelente. Si comparamos las de reputación mediocre con las de reputación excelente y miramos estos comportamientos de querer comprar, querer recomendar, querer invertir, entre este grupo de empresas y este otro se multiplica por 9 la predisposición favorable a comportamientos que tienen que ver con la creación de valor. Y un poquito más, nosotros en Corporate Excellence, que somos obsesos de las métricas, invertimos recursos para poder demostrar cómo
este indicador global de reputación. Cuando consigues que te consideren como una empresa o una organización con buena reputación, lo que hicimos fue calcular el impacto que eso tiene en euros directamente. Y lo hemos hecho en 8 sectores distintos de actividad, relacionándolo con la cuota de mercado, con el price premium, con toda una fuente de criterios directamente relacionados con la cuenta de resultados. Por lo tanto, hay una relación absolutamente directa entre la buena reputación y la construcción de valor y también la protección de los riesgos. Hay un ejemplo que tú me pusiste el otro día que me gusta mucho, que es en las entidades financieras, cómo en función de la medición del riesgo, Sí. la gestión financiera, el tipo de reservas que hay que hacer es diferente. ¿Eso puedes también mencionar rápidamente? Porque yo creo que también es un ejemplo como súper claro. Fantástico. Pues mira, cuando decía que tenemos este indicador global de reputación, que hemos demostrado su impacto directo en el negocio, ese indicador, ¿qué has de hacer con él? Pues por un lado, y atendiendo a lo que decías, ¿no? El Banco Central Europeo obliga a los bancos a reportar sus riesgos reputacionales. Entonces, ¿qué están utilizando muchos bancos en el mundo? Pues precisamente este indicador global de reputación, medido a lo largo del tiempo. Cuando baja de un determinado nivel, el banco en cuestión tiene que, bueno, es una palabra un poco fea, alocar más capital para proteger ese riesgo reputacional. Y otra cosa que está sucediendo es que este indicador de reputación se está vinculando a las políticas de remuneración de directivos, directivas y también de empleados. ¿Qué significa eso? Pues que básicamente estamos ayudando a las empresas a través de la reputación a salir del corto plazo, del peligro que supone entender que tu empresa en el pasado podría estar descrita como una empresa que es profit first, si me permites la expresión, con todo lo que eso conlleva. Empresa cortoplacista significa volcarte exclusivamente en crear valor para los accionistas, con todas las consecuencias que tiene deplorables sobre todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Y también con la ética. Pues bien, cuando tienes un indicador que es el de reputación vinculado a las políticas de remuneración, ¿qué es lo que haces? Salir de la prisión del corto plazo y poder convertirte en una empresa que crea valor en el largo plazo y lo hace de forma equilibrada para todos sus grupos de interés. Y con un KPI que te permite saber si lo estás consiguiendo o no. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel. Yo creo que esto ha sido una masterclass concentrada sobre reputación. Me ha encantado cuando Ana ha mencionado la palabra verdad, ¿no? Que me parece tan importante en estos tiempos de incertidumbre, falta de confianza y cómo esto se relaciona con la reputación. Así que yo creo que yo estoy súper satisfecha, no sé vosotras, las socias más de esta alianza con Corporate, porque estamos aprendiendo muchísimo en cosas que creo que son fundamentales para construir organizaciones fuertes y sólidas. Fantástico. Muchas gracias. Y nosotros estamos encantados porque el sentido de una alianza es poder ofrecer algo a los demás. Y creo que el primer entregable que hacemos, fruto de este trabajo conjunto, es esta guía. Pues gracias por vuestra generosidad también en esto. Muchísimas gracias, Ángel, y Corporate y todo el equipo. La verdad que me dan ganas de darte un abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias, Mónica, Ángel. La verdad que ha sido una introducción muy interesante. Y ahora, yo creo que ya sin más demora, vamos a proceder a presentar la guía práctica, comunicar la sostenibilidad y su impacto en la reputación. Es una guía que ha sido impulsada por la Comisión Permanente de Sostenibilidad y Reputación de WAS y Corporate Excellence, ya lo hemos comentado, y la vamos a conocer de la mano de dos mujeres que pertenecen a esta comisión. Ellas nos van a contar cómo ha sido el proceso de elaboración de la guía y cuáles son sus principales contenidos. Tenemos con nosotros a Nieves Jiménez Padín. Nieves es directora de comunicación y marca en Stratego Abogados. Nieves, cuando quieras puedes acompañarnos. Y también a Saida García, directora en Corporate Excellence, directora institucional de desarrollo y educación. Bienvenidas a las dos y cuando queráis. Muchas gracias, Pilar. Vamos a coger el mando. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que estamos encantadas y abrumadas también del quórum, de toda la aceptación que ha tenido esta convocatoria. Para nosotros, para el grupo de trabajo, es el primer evento, gran evento, el primer trabajo que hacemos conjuntamente con Corporate Excellence en este contexto de colaboración. Y bueno, pues la verdad es que ha sido bastante fructífero, estamos muy contentos con el resultado.
y con el proceso también. Voy a empezar explicando cómo se ha llevado a cabo esta guía, cómo ha surgido y cuál ha sido la metodología. Creo que estoy dando para atrás, quizás. Sí. Bueno, el proceso de investigación ha sido a través de una metodología cualitativa. Lo que hicimos fue iniciar con una revisión de la literatura existente para ver el estado del arte, lógicamente toda la documentación referente a comunicación, a reputación y dentro de pues, lo que hemos estado viendo en esta excelente exposición de Mónica y Ángel, cómo impacta la sostenibilidad en la reputación de las organizaciones. Y a partir de ahí pues, se generó una serie de temáticas que queríamos trabajar con profesionales, en este caso con socias WAS y con los componentes de Corporate Excellence, en unas Open Talks que se organizaron, 3 Open Talks con 8 subgrupos de trabajo, donde había una conversación en torno a riesgos, oportunidades y reflexiones o aprendizajes en este sentido de cómo comunicar la sostenibilidad en el ámbito de las organizaciones. Estas Open Talks fueron dirigidas por el equipo de Canvas Estrategias Sostenibles, que la verdad es que hicieron un trabajo excelente moderando las guías y extrayendo toda la información que surgió de estas charlas. Hicimos unas online, virtuales, porque era más sencillo, pero también se hicieron presenciales aquí en la sede de Ilunion y la verdad es que ya solamente el proceso fue bastante enriquecedor. En la tercera fase, hubo unas reuniones de análisis con el equipo de trabajo y a partir de ahí, con el conocimiento también de los componentes del equipo, tanto de Corporate como de WAS, pues se generó esta guía que hemos intentado que sea lo más sencilla posible, lo más visual y que aporte no solamente a las organizaciones que ya están en un proceso maduro en cuanto a la comunicación de la sostenibilidad, que cada vez hay más, la verdad, afortunadamente, sino también a aquellas organizaciones que están empezando y que se plantean cómo comunicar la sostenibilidad prácticamente desde sus primeros proyectos o sus primeros pasitos, ¿no? Os pongo un vídeo de este momento. Bueno, tengo que decir que este maravilloso vídeo realizado por Ilunion Comunicación Social, como veis, el apoyo, la verdad es que ha sido magnífico también. Y bueno, en esas sesiones, como habéis podido ver, pues aparte de compartir conocimiento, hemos disfrutado también. Disfrutado muchísimo, muchísimo. Y sin más, pues empezamos. Bueno, pues de estas sesiones, la verdad que un dato que queremos destacar el día de hoy es que lo que descubrimos es que la sostenibilidad, el comunicarla, el 70% de las participantes estaban de acuerdo en que había riesgos y oportunidades, ¿no? Y por ahí teníamos un 30% muy optimista diciendo, no, aquí no hay riesgos, aquí hay más oportunidades que riesgos, ¿no? Entonces, lo que hicimos a través de estas charlas y estos diálogos, pues detectamos cuáles son esas oportunidades y esos riesgos. Entonces, muchas gracias. Bueno, pues yo voy a contar cuáles son las oportunidades que detectamos. Por un lado, decíamos, mira, pues el comunicar la sostenibilidad ayuda al incremento del valor de la marca, ¿no? Porque con independencia del tamaño del sector de cada empresa, las acciones que están vinculadas con la sostenibilidad pues pueden generar millones de dólares en valor financiero.
Y además, bueno, pues considerando que la marca aglutina y reúne todas las impresiones y opiniones que los diferentes públicos tienen sobre la organización y la sostenibilidad, pues esto desde luego pues incrementa ese valor, ¿no? Por otro lado, decíamos, mira, pues también como oportunidades vemos que el comunicarla correctamente nos ayuda a reforzar esa confianza que tienen los grupos de interés sobre la organización. Que bueno, ya nos lo adelantaba Ángel, la importancia que es generar esta confianza, ¿no?, en todos los grupos de interés. Y aquí las compañías pues lo que tienen que hacer es trabajar incrementando su compromiso ante los grandes retos sociales, ¿no? Ese es uno de las oportunidades también que veíamos en la comunicación. Y luego, por otra parte, también veíamos el comunicar nos ayuda también a dar esa proyección de negocio, innovación y competitividad de la organización. Y hacerlo bien, eficaz, coherentemente, pues es importante, ¿no? Y eso nos va a ayudar también, como resultado, a fortalecer la reputación corporativa, ¿no? Y, por supuesto, generar un impacto positivo en la sociedad, que eso, aquí como veíamos esta mañana, el compromiso y el propósito tanto de Ilunion, ¿no?, construir todos juntos para poder generar un verdadero impacto positivo y una verdadera transformación, no solamente de las organizaciones, sino de la sociedad en general. Bueno, pero también hay riesgos, se detectaron riesgos, porque bueno, sí que somos optimistas, pero vemos que también hay riesgos, sobre todo riesgos derivados de no comunicar correctamente la sostenibilidad o directamente decidir no comunicarla, que eso también es otra de las grandes tendencias que descubrimos en estas charlas, que hablaremos más adelante, lo que se llama el ecosilencio. En principio, bueno, como riesgo principal, pérdidas económicas directamente. Esto tiene que ver con la capacidad que tiene la empresa, por ejemplo, para atraer talento. Pues estamos viendo que está muy relacionado con los aspectos ASG y con la comunicación de la sostenibilidad. También la inversión, la capacidad que tiene la empresa para atraer inversión. Vemos cada vez más que los inversores se fijan en este tipo de aspectos ASG de las compañías para decidir invertir o no en una compañía. Y también, por supuesto, las decisiones de compra de los clientes cada vez más conscientes y que requieren y exigen que las compañías les cuenten y les expliquen qué están haciendo en materia de sostenibilidad. Todo esto lleva directamente a pérdidas económicas. Hay un estudio reciente que os invito a revisar de Brand Finance, publicado este año, que cuantifica financieramente el impacto que tienen los aspectos ASG en el valor de la marca. Entonces, ya está cuantificado, bueno, hay varios estudios y podemos decir que una incorrecta comunicación de la sostenibilidad impacta económicamente en los resultados de la compañía. También una pérdida de confianza. Esto es directamente relacionado con la reputación. La confianza lo que genera es esa relación con los grupos de interés, y al no tener esta comunicación o por silencio o porque no se comunica correctamente, pues tenemos el riesgo de perder esta confianza con los grupos de interés. Percepción sesgada de la sostenibilidad. Bueno, lo que hemos visto también en estos grupos es que la sostenibilidad debería comunicarse de una manera holística, es decir, tanto los aspectos medioambientales, sociales como de gobernanza. Sí que vemos que bueno, desde hace ya bastantes años las compañías se centran especialmente en el aspecto medioambiental, dejando un poco a un lado otros aspectos que también son relevantes y cada vez más relevantes, y lo decimos aquí porque es una tendencia que ha salido con fuerza, como pueden ser los aspectos sociales. Incluyendo pues, la diversidad, la inclusión, incluso aspectos que tienen que ver con la salud mental, que también se deberían trabajar. Y esto nos produce una percepción sesgada de la sostenibilidad o de los aspectos ASG de las organizaciones. Por supuesto, riesgos reputacionales para la marca. Yo creo que no voy a abundar más, pero ha quedado claro en la charla que han tenido Ángel y Mónica que la reputación, los riesgos reputacionales son cada vez más relevantes en las compañías, que deben ser monitorizados y gestionados también por parte de las altas esferas, ¿no?, del Consejo de Administración, porque el riesgo reputacional es realmente un riesgo que cada vez va a tener más importancia, sobre todo en los próximos 5 años, según los estudios que estamos viendo.
Y por último, teníamos como otro riesgo que surgió el aislamiento corporativo de la sostenibilidad. Bueno, a esto nos referimos afortunadamente ya está cambiando y hay muchas organizaciones ya donde la sostenibilidad está integrada a lo largo y ancho de todo el negocio, donde tenemos en los puestos, en el Consejo de Dirección, tenemos ya puestos de sostenibilidad presionando para que todo esto empape la compañía, pero sin embargo sí que hay todavía empresas donde pues crean una dirección de sostenibilidad y con esto pues ya tenemos resuelto el tema. ¿Qué pasa? Que la comunicación también de la sostenibilidad se queda aislada en este área de gestión sostenible, aislado del resto de la organización y por lo tanto no puede articular su estrategia de sostenibilidad como debe ser dentro de toda la compañía y trasladar a los grupos de interés. Bueno, entonces, lo que venimos a contar, y es realmente lo más relevante de la guía, es nuestra receta para tener efectivamente una comunicación de la sostenibilidad eficiente. Hemos intentado resumir la guía, como os decía, es muy visual, es muy sencilla, y hemos resumido nuestra receta de la comunicación de la sostenibilidad en 5 imprescindibles. El primero sería una comunicación estratégica y transversal. El segundo, una comunicación transparente y coherente. El tercero, una comunicación con una visión 360, no solamente unidireccional. Ya veremos cómo la comunicación debe tener un rol también didáctico. Clara y didáctica y, por último, multiplicadora y generadora de alianzas. Creo que hemos hablado de eso desde el principio, un punto importantísimo, la comunicación de la sostenibilidad como la sostenibilidad en sí, tiene un papel muy importante tienen un papel muy importante en las alianzas con otras organizaciones. Y sin más, empezamos. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los componentes de cada uno de esos ingredientes, ¿no? que hemos trazado en esta receta para comunicar la sostenibilidad. Bueno, estratégica y transversal. ¿Qué quiere decir? Que la sostenibilidad tiene que estar en el centro del negocio y la comunicación a su servicio. Entonces, aquí importante destacar que hay que comunicar muy bien todos los aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad. Todo lo que tiene que ver con los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza y por tanto es necesario trabajar en cada uno de ellos. Y otra parte importante para que esta comunicación sea transversal es la participación de todos los departamentos de la organización en dicha estrategia, ¿no? Y aquí cabe destacar, hacíamos ahí la vinculación, bueno, la discriminación, ¿no? De lo que es veramente informar o comunicar, ¿no? Y aquí lo que se espera es que se comunique de verdad. Comunicar implica un diálogo, porque informar es simplemente decir, bueno, pues hemos hecho esto, pero si comunicamos realmente estamos estableciendo un diálogo con todos nuestros grupos de interés y es lo que verdaderamente va a provocar que esta comunicación y esta estrategia de negocio y de sostenibilidad sea transversal. Bueno, y un poco sobre en cada uno de los puntos también desarrollábamos pues recomendaciones prácticas, ¿no? Por un lado, para que la comunicación sea estratégica, y ya lo mencionamos desde el inicio de esta presentación, tiene que ver con contar con un propósito claro, bien definido, que sea un propósito creado con todos nuestros stakeholders, no solo sino con todos los stakeholders, que realmente sea coherente y que esté integrado dentro de la organización. Eso es un punto fundamental para que la comunicación realmente de la sostenibilidad pueda funcionar, ¿no? Por otro lado, importantísimo, si queremos conocer realmente cuál está siendo el impacto que estamos teniendo a la hora de comunicar la sostenibilidad, tenemos que plantear una estrategia que sea medible y auditable. Eso es fundamental, porque si no medimos, no sabemos cómo vamos cómo estamos impactando y cómo estamos conectando con nuestros diferentes grupos de interés. Entonces, aquí dentro de la guía os lo recomiendo mucho, que echéis un vistazo
hacemos la recomendación también de mirar el framework de AMEC, que es la Asociación Internacional de Métricas para la Comunicación, y hoy en día pues, se está convirtiendo en un estándar de medición. Y es bien interesante porque lo que te permite esta metodología no solamente es saber a qué públicos estás llegando, sino realmente conocer el feedback, lo que hablamos, la reputación, el impacto que estoy teniendo con mis diferentes grupos de interés. Entonces, os invitamos a mirar esa metodología bueno, pues que es una herramienta que hoy en día están utilizando ya muchas empresas, ¿no? Para conocer cuál es ese impacto de la comunicación. Por otro lado, también la comunicación de la sostenibilidad debe saber dialogar en tiempo real. Si bien es cierto es que la sostenibilidad la tenemos que pensar también a largo plazo, la comunicación nos ayuda a tener ese diálogo constante con nuestros grupos de interés y es importante que sea en tiempo real y más hoy en día con todo lo que estamos viviendo, ¿no? de estas transformaciones digitales, tecnológicas, pues es importante tener esto. Y por último, para que la comunicación sea estratégica y transversal, pues la colaboración transversal es clave para esta comunicación efectiva y coherente dentro de la organización. Aquí, importantísimo, la formación y la implicación de todos los stakeholders y no solamente de nuestros propios empleados, sino también de otros stakeholders importantes de nuestra cadena de valor, como pueden ser los proveedores, los propios accionistas. Es importante formar, ¿no? Y hacer conscientes también a nuestros empleados de la importancia que tiene la reputación para la compañía. Y no solamente formar, sino sensibilizar, porque una vez que sensibilizas a todos tus grupos de interés sobre la importancia que tiene todo esto, lo hacen suyo. Entonces, por tanto, podemos conseguir que esta estrategia pues salga adelante, ¿no? Y que realmente se conviertan convertirnos en organizaciones sostenibles. Bueno, el siguiente punto sería lo que hemos llamado la comunicación transparente y coherente. Obviamente uno de los primeros requerimientos que tenemos y que pedimos a la comunicación de la sostenibilidad es que sea transparente. La cuestión es, esto no es tan sencillo, ¿no? ¿Cómo hacemos que una comunicación sea transparente? Bueno, tenemos dos extremos. Tenemos por un lado lo que todos conocemos como el greenwashing, que es esa comunicación engañosa para demostrar una idea de empresa sostenible que no es cierto. Pero por otro lado, como os comentaba, os introducía antes, tenemos también otro fenómeno que está hoy en día, que está surgiendo, que es el greenwashing, el ecosilencio. Empresas que deciden no comunicar la sostenibilidad o no comunicar sus acciones por miedo a que se les acuse de greenwashing o directamente porque prefieren no comunicarlo. Y esto, lógicamente, es una pérdida de oportunidad para construir, en este caso, reputación. Coherencia. La coherencia básicamente tiene que ver con alinearse primero con el propósito, alinearse con los valores de la compañía y alinearse con el comportamiento de la compañía. Si tenemos esto claro, toda la comunicación de la sostenibilidad tendrá siempre un hilo conductor y podemos desarrollar un relato corporativo mucho más equilibrado, mucho más memorable y alineado con los objetivos. Como siempre, en cada uno de los capítulos tenemos una serie de recomendaciones que podéis ver y desarrolladas dentro de la guía. ¿Cómo hacemos esta comunicación transparente y coherente? Pues primero, nuestra recomendación, comunicar objetivos concretos, realistas y medibles. No hay que tener miedo de poner cifras, no hay que tener miedo de tener compromisos con los grupos de interés y con un plazo concreto. Esto se tiene también que revisar, los mensajes, adaptarlo a las audiencias, comunicar las metas también que no se haya conseguido y os invitamos también a ser valientes y desarrollar también una crítica constructiva. Al final los públicos reconocen o le otorgan una mayor credibilidad a aquellas empresas que reconocen sus errores y esto impacta directamente en la reputación. Bueno, y también dentro de la guía invitamos a ponernos las gafas de los 360 grados. Es bien importante tener una visión tanto con foco interno
como externo en la organización. Aquí entra en juego la perspectiva multi-stakeholder que la comunicación debe tener en cuenta, ¿no? Y que, bueno, pues que esto nos ayuda también a trabajar mucho nuestro mapa de grupos de interés y de stakeholders que nos ayudan a tener esa visión, ¿no? Tanto interna como externa. En el foco interno, ¿qué es lo que destacábamos? Si podemos dar el siguiente. Muy bien. Perdonar que... ok, foco interno. En el foco interno, los empleados son clave, ¿vale? Para impulsar la sostenibilidad. Y aquí la comunicación interna es una herramienta primordial y esencial en la que los departamentos de cultura, de personas, de comunicación, pues entran como clave en la difusión y en la interiorización de esta sostenibilidad dentro de la empresa, ¿no? En el foco externo, lo que se requiere es dejar de pensar en un solo público. O sea, hay que pensar, o por segmentos o por targets, hay que dejar de pensar en ellos, sino que asistimos a un cambio de paradigma en el que ya no hay un solo receptor y nada es estático ni unidireccional. Entonces, hay que tener siempre esa mirada, ¿no? Entonces, la comunicación debe ser capaz de lograr este equilibrio entre lo que realiza la organización y lo que esperan los grupos de interés. Entonces aquí entra en esta balanza que siempre contamos en Corporate Excellence, en el que, bueno, pues tenemos la marca y la reputación, y quien ayuda a tener ese equilibrio es la comunicación, ¿no? La forma en la que comunicamos es fundamental para poder mantener ese equilibrio entre lo que decimos que somos y lo que los otros ven sobre nosotros, ¿no? Entonces la comunicación allí es fundamental. Muy bien. Dentro de las recomendaciones prácticas, por un lado, en el foco interno, pues la estrategia de la comunicación interna debe apoyarse en la cultura y, por tanto, en el propósito también de la compañía para buscar ese comportamiento positivo y que esté alineado con los objetivos de sostenibilidad por parte también de los empleados. Por otro lado, pues que exista esta formación, que venimos insistiendo mucho, esa sensibilización para poder realmente interiorizar esos objetivos estratégicos que tenemos, tanto de negocio como de sostenibilidad y también de reputación. De cara externa, pues la comunicación debe adaptarse a los públicos. Aquí bien importante, ¿no? No es lo mismo hablar con un accionista que hablar con un proveedor. Entonces, poder hacer este ejercicio realmente de hacer como esa especie de traducción, ¿no? De lo que queremos contar y acercarnos realmente dialogando con cada uno de ellos y trasladar ese mensaje que queremos, ¿no? Es importante hacer este ejercicio. Y por otra parte, la parte externa, pues hay que estar muy atentos a todos los estándares, las regulaciones, que es verdad que nos marcan mucho sobre lo que tenemos que comunicar, pero no hay que olvidarnos de ir a las bases también y decir, oye, ¿cuál es mi propósito, ¿no? Que debe ir más allá de esas regulaciones, que debe de ir por ese compromiso y esa voluntariedad de trabajar de verdad por generar una transformación, ¿no? A nivel social también. Muy bien. El cuarto sería una comunicación clara y didáctica. Es cierto que es complicado en la comunicación de la sostenibilidad, ya que la sostenibilidad en sí tiene mucho dato, tiene mucho componente técnico y es difícil. De hecho, es una de las conclusiones que hablábamos en nuestras Open Talks, ¿no? Cómo trasladar de una forma sencilla, de una forma clara, tanto dato y tanto tema técnico. Nosotros recomendamos, sobre todo para ciertos grupos de interés, hay que adaptarlo a las audiencias, lógicamente, pero sí que vemos que hay que hacer un esfuerzo por simplificar ese mensaje, por comunicarlo con un lenguaje, con un tono mucho más sencillo. Eso por un lado. Por otro lado, hay que ser conscientes de que la sostenibilidad, la comunicación de la sostenibilidad tiene un rol didáctico y esto nos lo tenemos que creer. Es un rol didáctico porque sobre todo las grandes empresas son tractoras, por un lado, de las pymes y por otro lado las pymes también tienen otro rol que es el de dentro de su comunidad poder trasladar estos aspectos. Entonces sí que entendemos que hay que entender y hay que creerse este rol didáctico de la comunicación de la sostenibilidad, tanto interna como externamente y también dentro del papel de cada una de las organizaciones en su entorno. Como recomendaciones, disculpad, recomendaciones prácticas. Como decíamos, traducir la terminología a un lenguaje entendible,
tener esa conciencia de influencia que realmente tienen las empresas, grandes y pequeñas, y también, por supuesto, utilizar canales adecuados y aprovechar también la tecnología y los nuevos canales para ajustar ese mensaje. Como vamos un poquito justos de tiempo, vamos a acelerar un poco, ¿no, Saida? Muy bien. Bueno, la última característica, ¿no? Multiplicadora y generadora de alianzas. La comunicación de la sostenibilidad requiere poner en valor las alianzas, ¿no? Es algo que ya venimos hablando desde el principio. Súper importante buscar y potenciar esas alianzas para generar una verdadera transformación. Dentro de las recomendaciones, bueno, pues por un lado, crear compromisos firmes entre distintos tipos de organizaciones. Es importante, y esto va muy enlazado también con el ODS 17, en el que las alianzas son fundamentales para avanzar, ¿no? Entonces, también dentro de la comunicación tiene que existir esto, ¿no? Tener esa generosidad también de comunicar, de ayudar a impulsar a aquellos que también lo están haciendo bien. Y esto, bueno, pues trabajar de la mano. Si nosotros contamos lo que hacemos, los otros sabrán lo que se está haciendo y se querrán unir a nosotros. Entonces, por lo tanto, esto va a ser más exponencial. Entonces, por eso es importante comunicarlo y trasladarlo a todos los grupos de interés. Y para esto es necesario crear y fomentar estos espacios de escucha, de conversación, de intercambio de impresiones entre unas organizaciones y otras, y identificar aquellos aliados estratégicos en toda la cadena de valor que tiene una organización y que actúen con los principios y valores comunes a nuestra organización, ¿no? Eso es importante. Y bueno, pues con esto terminamos los 5 imprescindibles. Al principio habíamos detectado muchísimo, o sea, era mucho, y esto realmente ha sido un ejercicio para poder concretar en 5 cosas muy prácticas y para poder realmente comunicar la sostenibilidad. Y que están ¿verdad, desarrollados, si tenéis interés en la guía. Lógicamente, esto es una píldora de lo que es la guía. Y ahora sí nos gustaría poneros un vídeo que ha desarrollado también, en este caso, Ilunion Comunicación Social, con pues alguna de las socias expresando sus reflexiones sobre estos asuntos. Así es. La potencial desconexión entre el Departamento de Sostenibilidad y el Departamento de Comunicación y los departamentos de marketing, o el Departamento de Marketing, que además se eleva a la N potencia, siendo N el número de marcas que tiene la compañía. Conseguir reconectar con todas las audiencias, conseguir reposicionar lo que significa sostenibilidad en la cabeza de los distintos stakeholders para que realmente la sostenibilidad implique comunicar los impactos de la empresa más allá del financiero. La necesidad, el reto de ser creíbles, auténticos, veraces. Ahí es muy importante que con la comunicación traslademos demostrativos, que tengamos hechos, evidencias que podamos contar. En este momento el mayor desafío es comunicar con rigor, realmente sobre aquellas acciones que tienen que ver sobre la actividad principal de las empresas, que son relevantes, que estén basadas en datos, en ciencia, y hacer llegar ese mensaje de una manera adaptada a los diferentes grupos de interés. Cuando una empresa empieza a hablar de lo que está haciendo en sostenibilidad, puede realmente conectar con otras empresas en el mismo sector que estén abordando los mismos desafíos, y eso puede dar lugar a alianzas precompetitivas, a sinergias que ayuden a abordar estos retos. Si tenemos una buena hoja de ruta, no solamente vamos a comunicar compromisos, va a ser también una oportunidad poder contar esas acciones, contar cómo avanzan con indicadores, contar realmente los desempeños. Principalmente la sostenibilidad lo que nos ayuda en términos de reputación es a crear esos vínculos, esa vinculación con distintos grupos de interés y generar una confianza a partir de un mensaje mucho más cálido, mucho más agradable, una parte de la compañía que no deja de ser parte de la compañía, pero que no es un mensaje tan duro como puede ser el comercial. Que
los líderes de la compañía y los portavoces de la compañía tienen que conocer no solo su papel, que también tienen que conocer hablamos de la partitura, ¿no?, que tienen delante, sino incluso la obra, el contexto global y el marco estratégico. Para mí uno de los grandes aprendizajes, que al mismo tiempo es un gran reto, es ser capaces de enlazar la comunicación de sostenibilidad con hechos objetivos y medibles. Una vez lo estás haciendo, tienes que tener una estrategia de sostenibilidad y otra de comunicación y que las personas que se encargan de ambas hablen entre ellas. Hacer unos mensajes muchísimo más sencillos, más visuales, que puedan adaptarse a distintos canales. Por ejemplo, estoy pensando en un TikTok o en un Instagram, que obviamente no tiene nada que ver con la comunicación de la sostenibilidad que se hacía hace 10 años. Ahora mismo estamos en un contexto en el que carecemos de herramientas realmente eficaces y factibles que nos ayuden a poder estructurar bien una estrategia de comunicación sostenibilidad. Creo que es una guía que puede ser muy útil no solo para las grandes empresas, también para las que son más pequeñas, que no tienen quizá esa capacidad o tantos equipos dedicados al tema de la comunicación. Está dirigida, a aportar para las empresas un conocimiento en primer lugar y una reflexión especialmente de qué significan todos estos conceptos. Una guía es necesario conocer el contexto y conocer cuáles son aquellas buenas prácticas que puedas poner en marcha en la compañía para tener efectivamente una comunicación eficaz que no genere greenwashing, tampoco greenwashing ni nada, y que realmente te conecte con tus grupos de interés y te permita liderar en sostenibilidad. Si queréis, por último, aquí os dejamos los códigos para descargar la guía completa, tanto en Corporate Excellence como en Women Action. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a Nieves y a Zaida. Esta guía realmente yo creo que nos va a ser muy útil a todos. Es, como habéis visto, muy sencilla, muy clara, con esas 5 pautas que seguramente vamos a aplicar todos a partir de ahora y que nos van a hacer ser mucho más eficaces y hacer mejor las cosas cuando comuniquemos la sostenibilidad. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a dar paso a una mesa redonda, que la verdad que tengo que decir que es toda una mesa redonda de lujo, de un gran lujo, porque hemos visto la importancia que tiene la sostenibilidad en las empresas, hemos visto la importancia que tiene comunicarlo, pero también todos sabemos la importancia que tiene, el valor que tiene tener unos CEOs realmente comprometidos no solamente con la sostenibilidad, sino con ese papel que desempeñan a la hora de comunicar la sostenibilidad. Ellos son impulsores, son predicadores de la sostenibilidad a nivel interno, a nivel externo, y eso es un valor muy importante. Tenemos a 3 CEOs que realmente cumplen con todo esto, que están muy comprometidos. Por una parte tenemos a María Paz Robina, CEO de Michelin. Tenemos a Clara Arpa, CEO de Arpa MC y presidenta de la Red Española del Pacto Mundial. Y también, por último, a José Ángel Preciados, consejero delegados de Ilunion Hotels. A los 3, muchas gracias por estar aquí. Como digo, va a ser una mesa redonda de lujo, no solamente por estos 3 CEOs, sino porque además contamos con una moderadora de lujo. La habéis visto en el vídeo. Tenemos con nosotros a Belia García, que es directora de Sostenibilidad y RSC de L'Oréal España y Portugal. Y también es orgullosa y muy activa, yo creo que lidera casi el ranking de actividad de socias de OAS. Así que a los 4, bienvenidos y cuando queráis. Bueno, pues muchísimas gracias y efectivamente un lujo estar aquí sentada con vosotros, con José Ángel Preciados, CEO de Ilunion Hotels. Estamos aquí en tu casa, gracias también por eso. Encantado. A Clara Arpa, que es CEO de Arpa Equipos Móviles de Campaña y además actual presidenta del Pacto Mundial, de la Red Española del Pacto Mundial en España y orgullosa socia UAS, efectivamente. Sí. Y a Maripaz Robina, que es directora general de Michelin España y también socia UAS. O sea que mejor no puedo estar rodeada para comentar lo que nos ocupa hoy. Y hemos hablado de que uno de esos 7 elementos que comentábamos al principio y que Mónica y Ángel nos comentaban en un principio, era precisamente el liderazgo responsable.
Entonces, es verdad que es importante tener aquí 3 líderes responsables que efectivamente predican con el ejemplo. Y quiero comenzar con una pregunta para todos, para los 3, que también ha salido a lo largo de la sesión de hoy. Según vuestro punto de vista, ¿es la comunicación de la sostenibilidad un riesgo, una oportunidad o una necesidad de negocio? Bueno, ante todo, gracias por contar con nosotros y felicitaros por la guía. No sé si vamos a aportar mucho porque creo que lo habéis dicho ya todo. No. Entonces, bueno... Seguro que sí. Uy, va. Vaya. Bueno, yo creo que, aunque aquí se ha dicho, yo creo que inicialmente el comunicar sobre sostenibilidad es una necesidad. Es una necesidad, primero, porque si partimos de la base de que la sostenibilidad está en el centro de nuestra estrategia, la estrategia hay que contarla, porque si no cuentas una estrategia es como que no la tienes. Entonces, para mí es necesario porque es la base de la estrategia. Y a partir de ahí, bueno, porque nos lo piden los stakeholders, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, pues todas las oportunidades que habéis dicho, reputacionales, la gente nos lo está pidiendo. Y como riesgos, pues bueno, solo es un riesgo si realmente lo que estás contando, como en cualquier tipo de comunicación, si detrás no está soportado por algo que es real y por algo que es creíble. Entonces, yo pienso que soy más de la parte de las optimistas, de que creo que es necesario y es una oportunidad. Muy bien. Lo ha definido fenomenal. La guía es una necesidad. ¿Se oye? No. El no. No se te está oyendo bien. ¿Ahora? Sí. La guía es una necesidad. Realmente el riesgo es no estar alineados ni estar pensando en la sostenibilidad. Nos está escuchando la directora de comunicación de mi empresa y me decía, jo, esto es la bomba. Está encantada porque realmente sí que ilustra y a las empresas, como dice, les guía en esos 5 pasos que habéis dado estupendamente. Yo creo que de alguna forma forma también a las empresas que vayan a recibir la guía. Entonces, como habéis dicho, si la sostenibilidad no se comunica, la estrategia tiene que ser la sostenibilidad y tenemos que comunicar la estrategia, pues la verdad es que va a ayudar muchísimo. No mucho, yo creo que mucho. No, yo como estoy en casa... Bueno, buenos días primero. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Felicidades. Yo la verdad que no conocía ni Corporins y ahora está con Ángel y me ha parecido fantástico. Felicidades a UAS, la verdad por la organización que tenéis y a los que habéis hecho este manual que me ha parecido impecable porque muchas de las cuestiones que tiene la sostenibilidad es que a veces no se entiende, ¿no? O se manipula o se manosea y no se traslada bien y si se traslada a un nivel que cuando quieres que baje abajo cuesta mucho. La verdad que el manual es auténticamente claro, didáctico y muy sencillo y lo puede entender cualquier miembro de cualquier organización, sea el nivel que sea, ¿eh? Con lo cual, felicidades de verdad. Yo creo que para mí la sostenibilidad es el único camino. O sea, no hay camino alternativo. No hay ninguna organización que realmente tengan su estrategia, cualquier tipo de estrategia, que no contemplen la sostenibilidad dentro de ella y de manera transversal. No como antes se decía, ¿no? O como se ve en muchas organizaciones que están de alguna manera como apéndices, ¿no? De algunas áreas y porque hay que poner una página web en verde y poner arbolitos y hablar de placas y eficiencia energética solamente, ¿no? Yo creo que es el único camino para que una compañía pueda sobrevivir. Porque habéis dicho muy bien cuáles son las oportunidades que tiene, porque es la única oportunidad que hay para poder sobrevivir y para poder captar a tus clientes, mejorar tu valor de marca, tu aportación a la sociedad, tu reputación, tu rentabilidad, porque como bien habéis dicho, la alternativa no existe. Es que si solamente analizas los riesgos es que te vas a quedar solo, ¿no? Habéis dicho, ¿no? Te vas a quedar solo, no vas a ganar dinero, vas a perder reputación, vas a tener percepción por tus clientes, vas a perderlos, no vas a ser competitivo, con lo cual no hay alternativa. Y yo creo que es la única opción. De igual manera que si no comunicas, pues tampoco existes, ¿no? Es que yo también he aprendido la palabrita la greenhashing, ¿no? ¿Cómo es? Greenhashing, sí. O ecosilencio. Que yo creo que el que no comunica algo tan maravilloso como la sostenibilidad, que te da prestigio,
que te compromete, no con tu accionista, que te compromete con todos tus grupos de interés. Hombre, algo que es precioso de vivir y que sirve para algo, ¿no? Fundamentalmente para dejar un legado a tus hijos, mejor que el que te han dejado a ti, aunque lo estamos haciendo al revés, pero mejor, que es un poco el objetivo de la sostenibilidad. Hombre, el no contarlo es por algo que no lo quieres contar, ¿no? Y yo creo que es, bueno, hay poca verdad, yo creo que hay poca verdad, que es lo que decía un poco Ana, ¿no? En nuestro caso, así lo vemos, ¿eh? Es el único camino para poder competir y ser diferentes y de alguna manera comprometerte con todo tu ecosistema. Y me consta además, y sigo contigo, si te parece, me consta que tú te has involucrado personalmente en el análisis de materialidad de la compañía. Entonces, me gustaría mucho que nos contases un poco, pues, cómo ha sido, cuál ha sido tu experiencia y qué aprendizajes y qué... Pues mira, como yo llevo, yo llevo yendo a foros sectoriales hablando de sostenibilidad, hasta que un día me dijeron, estás por el camino equivocado, no va por ahí la sostenibilidad, y vino una profe que yo le llamo con todo cariño, que está aquí, que es Ana, que se incorporó con nosotros y me dijo, mira, la sostenibilidad es lo que habéis contado, ¿no? Es esto, ¿no? Entonces, tenemos que coger el camino correcto y no despistar, porque si tú despistas hacia afuera, hacia el foro externo, ¿no? Estás despistando a tu foro más importante, que es el interno, que es el que hay que entrar, de verdad, que es el gran debate, ¿no? El gran desafío, ¿no? Que es que exista una cultura corporativa para que tu estrategia esté alineada con esa cultura y apoyada, como en nuestro caso, en valores, que es encima mucho más diferencial, ¿no? Pero, mira, la experiencia fue preciosa. Yo no había hecho nunca, llevo 40 años en el sector, a mí nunca me ha llamado nadie para ver si estoy alineado como cliente, como proveedor. Nadie me ha llamado nunca para pedirme ningún tipo de explicación de si estoy alineado con la estrategia de otro. Llevo 40 años, pero yo tampoco he preguntado. Y la verdad que es la primera vez que lo hemos hecho. Sí. Es verdad que lo hemos hecho. Y ha sido una experiencia que yo recomendaría a todo el mundo hacerla, porque al final lo que hemos puesto en común es si realmente tu estrategia en materia de sostenibilidad tiene algo que ver con lo que tú, con lo que otros necesitan, buscan o quieren, ¿no? Esa coherencia, ¿no? De la que claro, hablábamos. entonces muchas veces tenemos una estrategia en las organizaciones sin preguntar a nadie, porque realmente el accionista te la marca y realmente tú no compartes con nadie más. Y aquí lo que se pone de manifiesto es que tu estrategia tiene que estar alineada con los intereses, las necesidades y las demandas que tiene la sociedad y tus grupos de interés. Y lo que hemos hecho ha sido preguntar a todos nuestros grupos de interés. Y hemos visto cuál es la conclusión de esto, a través de una matriz y a través de unas encuestas y una metodología, y dónde tenemos los puntos de encuentro, si realmente vamos bien orientados a la demanda que tiene esos grupos, que han sido en este caso más de 350 personas, pues B2C, B2B, proveedores, accionistas, socios, etcétera. Y la verdad que lo que te hace es reorientar, si tienes que reorientar algo, pero sobre todo afianzar realmente y en tu estrategia de sostenibilidad, que en nuestro caso es el 80% de nuestra estrategia, que el 80% es nuestras tres palancas, nuestros tres ejes, más la económica, más la innovación y transformación, que es lo que habéis dicho también aquí. Con lo cual, que es lo que ha dicho Ángel, ¿no? Entonces, si esto es así, hombre, tú estás mucho más seguro. Mucho más seguro para comunicarlo hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Claro. Pero la verdad que es muy interesante preguntar y preguntar qué quieren y realmente ver si lo que tú estás dándoles es lo que ellos están buscando. Y si tienes que reorientar, reorientas. 100%. Pues magnífico ejemplo, la verdad. Clara, ¿y cuál sería, tú crees, desde tu punto de vista, cuál es la principal barrera con la que te puedes encontrar en el momento de comunicar la sostenibilidad o desde el punto de vista de la integración de la sostenibilidad? Bueno, yo creo que la principal, que además es el principal paso, es mirar hacia adentro de la organización, ya sea grande o pequeña, pero tenemos que tener en cuenta de que durante los últimos 3 años es cuando realmente se le ha dado un buen empujón a la sostenibilidad. Pero yo que estoy en varios foros internacionales que hablamos de este tema, desgraciadamente tenemos claros que los que estamos aquí más o menos somos todos unos frikis todavía. O sea, desgraciadamente es así. Tenemos que ser optimistas, pero tirar muchísimo del carro para adelante. Porque, como digo, yo que estoy en varios foros internacionales y soy presidenta de una red como la del Pacto Mundial aquí en España, de momento solo somos 2.000.
y somos más de 3 millones de empresas en España. Entonces, ¿por qué la nuestra tiene que ser la más importante? No es que tenga que ser la más importante, pero sí que la más significativa. ¿En qué sentido? Bueno, pues porque el tema de todo lo que es la Agenda 2030, los ODS y demás, no deja de ser un tema de Naciones Unidas, y el Pacto Mundial es una organización de Naciones Unidas, y aquí meto la cuña propia, perdonad. Bueno, el tema es que, lógicamente, cuando nosotros ahora salgamos a la calle, realmente, cuando tú le preguntas a la gente, desgraciadamente todavía hay mucha ignorancia sobre este tema. Y la gente que trabaja en la empresa, pues cuanto más grande es, menos posibilidades tienes de que realmente esto le llegue, a no ser de que, como han dicho, hagas realmente lo que ellos han hecho, en ese sentido. Entonces, lo más importante y la principal barrera, desde mi punto de vista, por la experiencia que tengo, es el conocimiento, la formación, la información y la formación. Realmente a nivel general se entienda qué es la sostenibilidad, porque en foros empresariales, claro, hay gente que dice, y aparte de rentable tengo que ser sostenible. Digo, tenemos que hacer entre todos que la sostenibilidad sea rentable, que es distinto. Exacto. Y eso, ahora a ver cómo lo explicas, cómo lo integras y cómo hacemos esa transformación, porque la sostenibilidad cuesta. Nos tenemos que desacostumbrar a hacer un montón de gestiones y de cosas que hacíamos de una forma que estaba totalmente equivocada. Total. Que era mucho más fácil y mucho más barata. Y ahora tenemos que deshacer ese camino. Desaprender para aprender, o de construir, que hablábamos antes de recetas, ¿no? Y de la deconstrucción. Y paso a Maripaz, porque además estuve cacharreando ahí en la página web y descubrí un vídeo maravilloso donde se explicaba, hablamos del papel didáctico, ¿no? De cómo podíamos comunicar de forma didáctica, y me encantó, tengo que decir, un vídeo donde se explica con una receta todos los aspectos muy técnicos, porque estás en un sector, Maripaz, que es muy técnico, que tiene muchísimo que tener que, digamos, explicar de una forma creativa. Y tengo que decir que me encantó, porque se entiende perfectamente a través de esa comunicación cross-sectorial, tendríamos que decir, ¿no? De la parte de Michelin como empresa de neumáticos, y Michelin como esa guía Michelin, ¿no? Y hicisteis ahí un megamix que me encantó y me divirtió muchísimo. Quisiéramos conocer un poquito más de cuáles son esos aspectos clave que queréis comunicar y que estáis comunicando, ¿no? Y cuáles son vuestros principales grupos de interés a los que estáis comunicando de esta forma. Bueno, el vídeo que dices está muy bien, porque como bien dices, Michelin hacemos neumáticos, Michelin tenemos la guía, los restaurantes, etc. Entonces, de alguna forma, la transformación que está llevando a cabo la empresa es muy complicada, como todas las empresas, como venís a decir, es caro, porque al final tenemos que cambiar nuestras materias primas, que cambiar nuestros procesos de fabricación, y eso, explicarlo a la gente no es evidente. Decir que yo voy a meter ciertos productos químicos, entonces, bueno, ahí lo que se hacía era un símil con una receta de cocina, iba a decir yo, de reconstrucción de las obras que tienes, pues es lo mismo haces con lo que te va saliendo de plásticos, de tal, para reconstruir materia prima, que la mezclas y al final haces un neumático. Entonces, bueno, la idea es poder llegar a todos los públicos. Yo creo que la base de la comunicación en nuestra empresa es la estructuración global de la sostenibilidad. Es decir, nosotros partimos del propósito, que es ofrecer a cada uno la mejor forma de avanzar. Pasamos a lo que es nuestra visión, y nuestra visión es que en el Michelin del futuro todo será sostenible. De ahí bajas a la estrategia, y la estrategia es el equilibrio entre los tres pilares People, Profit, Planet. Entonces está muy basada en el equilibrio de los tres, y a partir de ahí pues tienes tus compromisos medioambientales, compromisos sociales, que desde el gerente que acude a cumbres internacionales y ahí ya se compromete, con lo cual ya ves que la cabeza está comprometida con todas estas, con la biodiversidad, con la reducción de materias, de consumo de materias, con el cambio climático. De hecho, Michelin, por ejemplo, también creó la cumbre Movinon, que es la mayor cumbre internacional de movilidad sostenible. Y luego todo eso tiene que bajar dentro de la organización. Digamos que en los estados intermedios tenemos una estrategia marcada con unos hitos que son claramente cuantificables, es decir, que tenemos para cada año cómo queremos avanzar en la descarbonización de nuestras fábricas, cómo queremos avanzar
en la utilización de productos reciclables dentro de nuestros neumáticos. ¿Cómo queremos avanzar en que nuestros neumáticos, cuando ruedan, hagan que se consuma menos energía, con lo cual emitan menos CO2? Pero todo eso está cuantificado y con acciones marcadas, a tal punto que los objetivos que tenemos todos y cada uno de nuestra organización en la empresa están distribuidos en estos ámbitos, todos, y cuando digo todos es desde el de más arriba hasta el de más abajo, tienen objetivos que están ligados al People, Profit, Planet. O sea, todo el mundo, mi variable dependerá de cómo avance mi organización en temas de sostenibilidad. Entonces, evidentemente que en interno lo tenemos que comunicar y comunicar muy bien, porque cuando me el salario en ello. Sí. Y como digo, para mí la base sobre todo es esa. En interno, pues porque nuestros planes estratégicos, nuestros planes de acción, todos los departamentos están involucrados, la investigación, el desarrollo, pues tienes que comunicar porque son nuestras acciones del día a día. Entonces van todas ligadas en el ámbito de la sostenibilidad, pero todo parte de la coherencia desde el mensaje del gerente. Qué importante es, ¿no? Hablamos de ese liderazgo, por supuesto, y también de esa integración, y qué mejor forma de comunicar que está integrado que esté en el bonus, que esté... Está en todas, ya digo, nosotros ahora tú vas a cualquier planta industrial y la presentación que te va a hacer cualquier director de planta está con el People, Profit, Planet. Y da igual el orden, es decir, nuestro business, nuestros resultados, como la planta, sus indicadores, pero tendrá su apartado de la misma importancia de los temas sociales y tendrá su apartado de medio ambiente. Buscamos, hemos dicho siempre, el equilibrio. Y equilibrio es eso, que no va uno por encima del otro, porque cuando hablamos de sostenibilidad en Michelin sí que es claramente un ESG, es decir, es el equilibrio de los tres ámbitos es lo que puede hacer que la empresa en sí misma sea sostenible. Si no apuestas por la gente no vas a ser sostenible por mucho que te vayas al medio ambiente, si no apuestas por el medio ambiente no vas a ser sostenible y si no tienes resultados económicos tampoco lo serás. Es el equilibrio de los 3 puntos lo que hará que la empresa tenga futuro y sea sostenible. Genial. ¿Y cómo dialogáis con vuestros grupos de interés? ¿Cómo generáis ese diálogo, no solamente con los empleados, sino con todos los principales grupos de interés de la compañía? Bueno, yo creo que hay interacciones a todos los niveles. Michelin es una compañía multinacional que está presente en muchísimos países, y ahí desde los grupos centrales hay muchas interacciones pues con todo tipo de stakeholders, es decir, con los gobiernos, con los, como he dicho, con los compromisos que la empresa firma desde arriba, con las ONGs, carácter mundial, etcétera, etcétera. Luego ya si nos bajamos al terreno pues más nacional, pues lo que hacemos son comunicaciones a todos los niveles, por diferentes medios, por medios digitales, por prensa, etcétera, contactos con la gente, y luego también lo que es importante para nosotros es seguir este impacto que pueda haber en la reputación de la marca, es decir, que de alguna forma hacemos encuestas de vitalidad y de reputación de marca para ver cómo andamos, y luego tenemos muchos indicadores de vigilancia de todo lo que se dice de nosotros, porque el sector del neumático, que vosotros no le veis ningún glamour, pero yo sí se lo veo, es algo yo sí. Es algo que la gente, bueno, pues ve como algo, digamos que no es lo más bonito desde el punto de vista medioambiental, y siempre puede haber quien, desde su gran ignorancia, diga cosas que no debe decir. Entonces, bueno, los más críticos, ¿no? Claro, ¿no? Sobre todo evidentemente es un sector que tiene que como la mayoría de los industriales, todo hay que decirlo, no es cuestión de uno más que otro, pero tenemos camino por recorrer, camino muy complicado, camino de muchas inversiones, camino de transformaciones de muchos ámbitos, y lo importante es que lo estamos haciendo, que lo estamos demostrando y que vamos respetando nuestros estos. Entonces, bueno, vigilamos todo lo que se dice en las redes y tal, pues para poder hablar, comunicar y contrarrestar, pero sobre todo lo más importante de la comunicación para mí es la credibilidad. Es decir, no hay que hablar por hablar de sostenibilidad, porque luego te caes en el otro lado, sino que tienes que hablar con hechos, con datos, con lo que estamos invirtiendo. Uno de los puntos clave que dije yo, esta empresa ha cambiado y es de verdad esto, es cuando hemos empezado a meter millones de euros en transformar ciertas partes de nuestras fábricas que funcionan perfectamente, que nos dan productos perfectos sin ningún tipo de problema, simplemente porque queremos descarbonizar la fábrica. O sea, cuando tú dices yo voy a invertir todos estos millones de euros para esto, dices, esta empresa va en serio. El movimiento se demuestra andando. Efectivamente. Pues sí, Clara, una pregunta, porque además con tu gorro de Pacto Mundial y de alianzas, ¿no? Ese ODS 17, hemos hablado mucho de alianzas.
¿cuál sería, según tu punto de vista, el papel del sector público también en todo esto? Tasca. A ver cómo lo digo. Bueno, yo creo que el sector público es el fundamental, es de un montón de sectores, ¿no? Desgraciadamente no responde como tendría que responder. Por ejemplo, en la gestión de la compra pública, pues la sostenibilidad muy pocas veces, por no decir ninguna, está presente. No hay casi ningún criterio de sostenibilidad en las licitaciones nacionales y en muy pocas internacionales. No es un problema solo de España, sino que, aunque sí que es cierto que sobre todo Europa y otros países europeos más del norte están metiendo criterios de sostenibilidad en la compra pública, en España todavía prácticamente no se hace. ¿Qué quiere decir? Que el criterio es el precio. Entonces, ¿qué pasa? Que no todos jugamos con las mismas normas. Tendría que dar un paso adelante y realmente todo aquello que se permite y que está contemplado, por ejemplo, en la ley, que empiece a ser obligatorio. Porque normalmente, si no es obligatorio, no hacen nada nuevo. Siguen haciendo lo mismo que hacían hace 20 años. Y no nos olvidemos que, por ejemplo, que gestiona el 20% del PIB, que es la primera empresa, el Estado es la primera empresa de España. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces tendría que dar más ejemplo con la acción. Más alianza por ahí. Más alianza por ese lado y más motivación. Porque yo puedo legislar, pero luego debajo de mí hay un montón de personas que tienen que trabajar para que eso realmente se cumpla. Entonces, más motivación también en ese sentido para que entre todos podamos cambiarlo. No solo tiene que estar la norma o el tractor en un lado, ¿no? O sea, hace poco decían que iban a poner una ley no me acuerdo exactamente cómo era, pero vamos, de fiel cumplimiento para las empresas españolas. Y yo decía, bueno, será para todas las empresas que quieran trabajar en España. Porque si ya empezamos con normas distintas para unos y otros, nunca vamos a poder entrar al juego con las normas que realmente hay que jugar. Bueno, habrá que Así seguir. que las alianzas son importantes porque, además, no solo ya a nivel sector público-privado, sino público-público, privado-privado. Todo tipo de alianzas son necesarias para que alianzas. todo esto funcione. Está claro que la academia, todo lo que es las comunidades científicas, tenemos que transformar con mucha tecnología y mucha digitalización, muchos procesos y muchas formas de gestionar. Y eso lo tenemos que hacer entre todos. Sin duda. Y voy a terminar con una pregunta para ti, José Ángel, sobre riesgos. Qué importante es un buen análisis de riesgos y oportunidades para verdaderamente poder gestionar la sostenibilidad de una forma coherente, que veíamos al principio, pero además saber comunicarla también de forma coherente. Y me consta que, hemos pasado la palabra permacrisis, que creo que os sonará, ¿no? Hemos pasado un montón de crisis, una detrás de otra, que nos ha sumido en muchos riesgos, pero también en muchos proyectos maravillosos. Y sé que en Ilunion Hotels, por ejemplo, cuando surgió toda la crisis de los refugiados de Ucrania, pues tuvisteis una idea maravillosa que me gustaría que nos contases de cómo surgió y un poco cómo habéis, digamos, de un riesgo y de una situación como la que hemos vivido, habéis, creo, tenido una idea muy buena y una oportunidad de un proyecto estupendo. Bueno, es que nosotros realmente no nos definimos como una compañía hotelera, al uso, ¿no? Porque no lo somos, ni me considero yo el consejero delegado de una compañía hotelera al uso, una compañía del sector del turismo como tal. Nos creemos que somos mucho más que una compañía hotelera. Y somos mucho más porque estamos constantemente escuchando lo que pasa. Lo que pasa en la sociedad, ¿no? Y lo que pasa en la sociedad muchas veces, pues miramos muchas veces para otro lado, ¿no? Y somos una compañía que responde a unos valores de un grupo empresarial como es Ilunion, pero que responde a unos valores que llevan muchísimos años en esa sociedad, que son de la ONCE, del Grupo Social 11,
y que fundamentalmente lo que busca es intentar ayudar a la gente que tiene dificultades, ¿no? Con discapacidad, en riesgo de exclusión, etc. Y así lleva muchos años. Bueno, nosotros somos una compañía que hace prácticamente 10 años dijimos que nos salíamos del circuito de los demás, nos salíamos de las estrategias en las cuales estaban todos, cogíamos la sostenibilidad al principio una manera un poco desordenada, ahora ya muy armada, y muy atentos a lo que nos demandan nuestros grupos de interés. Y en este caso, la sociedad. No es el caso de Ucrania, es el caso de cualquier necesidad que pueda haber con víctimas de violencia de género, con todo lo que ha pasado con el COVID. Fuimos la primera empresa que dijo, aquí están todos los hoteles, y los hoteles se ocuparon para residencias, para sanitarios, para los abuelos, nuestros abuelos, o para hospitales. Todo lo que quisieron lo tuvieron, y cuando se desató la primera bomba de Ucrania, allá por el mes de febrero finales, y todavía tenemos ucranianos en los hoteles, con lo cual llevamos prácticamente 400 días con ucranianos, nosotros hicimos la misma llamada. Están los hoteles, y nos llamaron las 3 ONGs que estaban de alguna manera coordinadas por el Ministerio, Cruz Roja, que están aquí hoy, está aquí José Óscar, Cruz Roja, CEAR y la Comisión de Ayuda al Refugiado y ACCEN, y les dimos los hoteles, sin ningún tipo de retorno económico, lo que sea necesario, el tiempo que sea necesario, y hasta el tiempo que sea necesario estarán. Han pasado más de 40.000 estancias, 1.000 y pico familias, hemos contratado a 30 y tantas personas en los hoteles, tenemos una relación muy estrecha en muchos casos con ellos, tenemos previsto estamos esperando que acabe algún día esto para celebrarlo, pero no se trata solamente de un tema concreto, esto con Siria o con el terremoto de Siria, que también hemos colaborado, sino pues ahora mismo estamos trabajando porque hay una demanda tremenda de refugiados que nadie los contempla y que nadie piensa que el sector del turismo, porque no hay nadie que responda, porque no hay nadie que esté atento a esto, porque las estrategias son totalmente diferentes, respetables, pero están en otro canal, en otra carretera, en otra autopista, que digo yo, y nosotros tenemos un camino totalmente diferencial que lo que hace es tener una estrategia basada en lo que tú escuchas, en lo que te cuentan y lo que te dice la sociedad, otros grupos de interés. Y ahora estamos ya a punto de dar entrada a refugiados de África, refugiados de Sudamérica, que no tienen ninguna alternativa, y nosotros tenemos que dar alternativas a colectivos no solamente con discapacidad, sino a colectivos vulnerables. Tenemos más del 50% ya personas que tienen una vulnerabilidad tremenda y que estamos transformando y devolviendo a la sociedad como ellos, como el derecho que ellos tienen, ¿no? Y eso es una compañía pues que transforma personas y da oportunidades y es sostenible socialmente y es diversa, ¿no? Y es transparente y es rentable, y encima es rentable. Con lo cual yo creo que es un bombón de compañía, es una joya de compañía que es más allá, y que ha ganado mucho dinero y que está compitiendo en reputación con los mejores del mundo y del país, porque es nuestro objetivo. Estamos con los mejores del mundo y del país, en algunas cosas le ganamos, en otras cosas no, pero siempre estamos aprendiendo de los mejores, y como vosotros, ¿no? Como vos. Pues muchísimas gracias. Vamos a terminar con, me gusta siempre terminar la mesa haciendo un pequeño tuit, ¿vale? Sobre algo, y yo creo que esta mesa, que es sobre el liderazgo responsable, vamos a decir, el líder responsable es, o qué necesita el líder responsable. Me voy a permitir hacer yo uno. El líder responsable escucha, genera alianzas y con ello genera transformación. Una frasecita. ¿Sobre el líder o sobre? Sobre el líder responsable. ¿Qué es el liderazgo responsable? ¿Sí? Bueno, es aquel que sabe aunar los componentes esenciales de la sostenibilidad de su empresa. En nuestro caso, personas, medio ambiente y resultados. Sin duda. Yo creo, bueno, es que claro, lo decís todo ya, entonces bueno, vamos a acabar mal. Sí, se cree por lo que lucha
y es capaz de transmitírselo a los demás. Exactamente. A ver, estamos improvisando, ¿no? Sí, sí, pero vamos, es así, para mí yo creo es que la obligación del líder responsable y comprometido es llevar a su organización al máximo nivel de compromiso con la sociedad. También, sin duda. Pues muchísimas gracias. Yo creo que lo habéis dicho. Hemos hablado de todos esos elementos y esos ingredientes de la receta perfecta para conseguir la mejor comunicación de la sostenibilidad y, por lo tanto, la mejor reputación. Solo una cosa. El día que abréis la puerta a los chicos, me metéis a mí primero. Amigos guas, oye, amigos amigos guays, no, amigos guas, ya tenemos. Ahí tenéis, La vale. puerta está abierta para los amigos guas. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a los 4. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero la verdad que ha merecido la pena porque ha sido muy interesante. Yo creo que nos hemos quedado con ganas de más, pero teníamos que cumplir los tiempos. Ya estamos en la recta final y para ello vamos a tener unas breves conclusiones de todo lo que hemos visto en esta jornada por parte de otra socia de UAS. Nos acompaña Cristina María Ruiz Pérez, es socia directora de Urbanismo y Construcciones Abogados y también directora de Sostenibilidad Estratégica de Consultants and Lawyers. Cristina, cuando quieras, vamos a cerrar contigo. Muchas gracias, Pilar. Buenos días nuevamente a todos y a todas las personas que desde su singularidad nos acompañan hoy. Qué importante es la escucha y el diálogo. Hemos escuchado a lo largo de este tiempo, de estos minutos que hemos compartido. Me ha correspondido, como decía Pilar, dar lectura a unas breves conclusiones de este extraordinario proyecto de elaboración y presentación de la guía práctica Comunicar la sostenibilidad y su impacto en la reputación. Es extraordinario realmente el aporte de valor. Cuando estabais sentada, digo, yo creo que voy a decir 2 palabras, las de impresionante, y ya me retiro, pero bueno, voy a decir alguna cosita más. En primer lugar, quiero empezar y partir con una reflexión, que es qué nos mueve a la Comisión de Reputación y Sostenibilidad, qué nos mueve a realizar esta guía y qué nos mueve a encontrarnos hoy aquí. Pues bien, nos mueve un convencimiento, el del impacto que tiene la sostenibilidad y su comunicación en la generación de la confianza en las organizaciones. Nos mueve también una responsabilidad, que es la de propiciar en las organizaciones la co-creación de un nuevo modelo transparente que apueste por la integración de la sostenibilidad y la buena reputación en el proceso de toma de decisiones. Y nos mueve también un impulso, el de liderazgo responsable ligado a la necesidad de comunicar desde el ejemplo, un relato coherente y significativo en términos de valor. Una reflexión y quiero continuar con una apuesta. Sí, la indeclinable apuesta de la honestidad, la coherencia y la transparencia. Desde la perspectiva de la reputación empresarial, la sostenibilidad es el resultado de una gestión comprometida y responsable con triple enfoque, el económico, el social y el medioambiental, y está orientada a la generación de confianza. Pero para conseguir esa confianza, pues va a depender la percepción que los grupos de interés tengan de la empresa. La reputación no es sino un sentimiento de admiración, de respeto, de confianza y un sentimiento general, que si es positivo, desencadena comportamientos favorables. Y ahí es donde aparecen los pilares de la reputación corporativa, como la integridad, el buen gobierno, la ética, la transparencia o la responsabilidad y el compromiso desde el propósito. De tal manera que sostenibilidad, comunicación y reputación se convierten en un trinomio en la estrategia empresarial. La oportunidad es la que se presenta como un futuro presente en el que la reputación viene dada por la explicación, una explicación honesta y coherente sobre qué contamos y cómo contamos lo que estamos haciendo, qué realmente estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo en materia ESG y de sostenibilidad y cómo somos percibidos en base a lo anterior. Lo cierto es que la reputación tarda muchísimo tiempo en construirse, pero muy poco en desaparecer. La siguiente cuestión que quiero traer al caso es la inspiración. Es sabido que existen barreras principales para el desarrollo de la sostenibilidad dentro de la empresa, pero precisamente la comunicación es el elemento decisivo para superar aquellas y para contribuir de manera esencial en el proceso de transformación. Valga este momento como una llamada al equilibrio entre aumentar la visibilidad de los problemas y la visibilidad de las soluciones. Necesitamos más inspiración, más modelos a seguir para crear una auténtica revolución de la comunicación de la sostenibilidad desde la honestidad y la transparencia. Así,
uno de los grandes objetivos que debemos perseguir, que se deben perseguir por las empresas, es inspirar. Inspirar un cambio en la sociedad, inspirar en la propia empresa un cambio, inspirar en los grupos de interés. Y para ello tenemos que comunicar más y mejor. No cabe duda que la comunicación de la sostenibilidad es una oportunidad, también es un riesgo, pero fundamentalmente es un reto continuo que responde a una necesidad del negocio, la de generar valor. Nos han servido de inspiración y nos han dado claves y rutas Ana María López de San Román en su bienvenida y también nuestros ponentes José Ángel Preciados, Maripaz Robina y Clara Arpa. Y una cuestión más que quiero poner en valor, que es la inclusión. Porque este evento, el de hoy, es también la ocasión ideal para definir y transmitir valores, para sensibilizar y para dejar un legado beneficioso de presente y para futuro, propiciando nuevas miradas. Para WAS no existen los círculos de la integración porque entendemos que todas las personas estamos incluidas en igualdad desde nuestra singularidad y especialmente desde la Comisión de Reputación y Sostenibilidad. Nos gusta y queremos predicar con el ejemplo y nos gusta y queremos ser prescriptores de prácticas inclusivas. Así, en esta ocasión, ya comentó Pilar en su presentación, se ha hecho la guía en un único documento accesible a todas las personas, favoreciendo así a aquellas con discapacidad visual, y se ha utilizado la traducción simultánea al lenguaje de signos, facilitando el seguimiento de este evento a las personas con discapacidad auditiva y también de la actividad musical que a continuación vamos a disfrutar. Ilunion lo ha hecho posible. Y por último, y como dicen, pero no menos importante, el agradecimiento. Nos empeñamos en caminar solos cuando resulta que se camina muchísimo mejor acompañados para llegar lejos a un propósito común. Y nos empeñamos en hablar de nosotros cuando resulta que lo que habla de cada uno de nosotros es poner en valor a los demás. Así que gracias, gracias en mayúsculas. Gracias Ilunion Comunicación Social por apoyar la guía y este evento y cumplir fielmente vuestro propósito de comunicar para transformar la realidad social proyectando el futuro. Gracias, Canvas, Estrategias Sostenibles, por desplegar en esta guía, desde la generosidad, vuestro conocimiento estratégico en sostenibilidad, dando impulso al compromiso asumido en esta guía por la Comisión de Reputación y Sostenibilidad. Isabel López Triana, Claudina Caramuti, Constanza Nieto y Clara Suárez. A Mónica Chao, presidenta de Women Action Sustainability, porque sin tu impulso y aliento no estaríamos aquí. Gracias también a la fuente de inspiración que emana de todas las socias WAS y muy especialmente a todas las que han participado en los grupos Open Talks por desplegar en esta guía que hoy presentamos su conocimiento en sostenibilidad, su experiencia y el gran valor de su tiempo. Y las voy a nombrar. Laura Rodríguez, Elena Bou, Idoia Azaldegui, María Prandi, Teresa Sebastián, Pilar Prior, Ana María López, Patricia Laplana, Inés Leal, Irene Rodríguez, Isabel Roser, Diana Barberi, Alba Cabañas, Elena Galante e Isabel Rebadulla, entre otras. Gracias a Corporate Excellence por caminar y venir caminando juntos en el propósito de generar valor compartido a través de la Comisión de Reputación y Sostenibilidad. Ángela Lloza. Gracias Saida García, Sara Nieto, Juliana Franco y Clara Fontán. Y agradecimiento a nosotras mismas. Comisión de Reputación y Sostenibilidad de WAS, por este vínculo noble que nos une, por el que somos, por lo que somos y por lo que conseguimos como comisión y por lo que llevamos dentro cada una de nosotras. Nieves Jiménez, nuestra líder, y a todas como un todo, Delia García, Pilar Marqués, Elisa Regadera, Mariana Gramún y yo misma, Cristina Ruiz. Experimentar el agradecimiento es parte de nuestro carácter. Compartiendo desde la generosidad, y con esto termino, y agradeciendo desde la sinceridad, es como ha tomado luz la guía práctica, comunicar la sostenibilidad y su impacto en la reputación, que hoy presentamos y que aspira a convertirse en una hoja de ruta muy práctica y muy útil para las organizaciones y los profesionales. Pero esta no es más que una primera entrega de muchas otras dedicadas a la comunicación de la sostenibilidad y de la gestión de la reputación, desde el decidido compromiso de construir positivamente de la Comisión de Sostenibilidad y Reputación. Muchas gracias. Proud to be WAS. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Ahora sí que sí, vamos a poner el broche de oro con un cierre cultural. Nos va a acompañar Seila Blanco. Van a montar ahora todo lo necesario para la actuación. Seila es cantante, compositora y me consta que también es una gran comunicadora, así que nadie mejor que ella para hacer este cierre. Nos va a deleitar con una conocida canción,
No sé cómo vamos con los preparativos. Por aquí está. Vale. Seguro que conocéis, pero nos lo va a interpretar de una manera muy especial. Y como ya hemos comentado, fieles al deseo de contribuir a que todos los eventos sean accesibles, también esta parte de la actuación musical va a contar con lengua de signos. Aquí quiero aprovechar para agradecer toda la colaboración de Fersocan, a Diego y a Ana, que han estado haciendo accesible este evento para todas las personas sordas que nos han querido seguir. Y también, mientras terminan de prepararlo todo, yo creo que aunque ya lo habéis ido un poco comentando, yo sí que quería agradecer especialmente a mi equipo de Iluñón Comunicación Social el esfuerzo que ha hecho para, en su día a día y todo su trabajo, que os aseguro que es mucho, ir introduciendo todo este proceso que hemos hecho con WAS para maquetar la guía, maquetarla bien, hacerla accesible, para hacer todos estos vídeos que habéis visto, esta presentación, este evento, toda la comunicación. Así que a todo mi equipo, de verdad que muchas gracias. Sheila, cuando queráis. Por ver si lo divisaba, y solo divisé el polvo del coche que lo llevaba, del coche que lo llevaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. No salgas, paloma, al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Por la calle de los muros han matado a una paloma, han matado a una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Gracias, Sheila. Muchísimas gracias a todos, a los que estáis aquí y a los que nos habéis seguido en streaming. A los que estáis aquí os queremos invitar ahora a un café en la segunda planta de nuestro edificio. Podéis acompañarnos. De verdad que a todos muchas gracias. Espero que la guía os sea muy útil. Como se ha comentado a lo largo de toda la jornada, no nos queda otro remedio, es el único camino. Así que tenemos que aplicar todos estos conocimientos para hacerlo lo mejor posible también en comunicación.